En este video quiero que usted tenga una respuesta clara sobre el por qué el día consagrado a Dios es el domingo en reemplazo del día sábado. Amigas y amigos, ¿por qué el día consagrado a Dios es el domingo en reemplazo del día sábado? Esta es una respuesta, esta es una pregunta que responde Monseñor José Luis Villar, que en paz descanse, en su sección La palabra del sacerdote de la revista Catolicismo y también de la revista Tesoros de la Fe, una revista que promueve la Alianza de Fátima. ¿Cómo puede usted obtener esta revista? Debajo de la descripción de este video hay un enlace para que usted pueda informarse en qué consiste la Alianza de Fátima, de qué manera usted podría permitir que este apostolado llegue a más hogares en el mundo entero, de qué manera podríamos contrarrestar esta crisis de fe, esta crisis moral y por tanto esta crisis religiosa. Una de las alternativas es la que propone la Alianza de Fátima. Este canal de la Santísima Virgen quiere poner en sus manos excelentes y maravillosos beneficios, y uno de ellos es justamente que usted pueda tener una herramienta de instrucción moral, espiritual y religiosa, usted, sus hijos, su esposa, toda la familia, defendiendo nuestra fe, pero primero instruyéndose, formándose, algo que lamentablemente está siendo dejado de lado en nuestra época. Repito yo esta pregunta que está en la sección La palabra del sacerdote de la revista Tesoros de la Fe. Dios santificó el sábado en el Antiguo Testamento, pero los católicos guardamos el domingo. ¿Por qué la Iglesia hizo esa alteración? Alguno podría pensar, o mejor dicho, podría pasar en la mente de alguien que en determinado momento, después de constituida la Iglesia, San Pedro o alguno de sus sucesores haya emitido una norma sustituyendo el sábado por el domingo, como el día que debe ser santificado por los católicos. Sin embargo, los hechos no ocurrieron así. Y esta es una argumentación falseada de la cual se valen ciertas organizaciones llamadas protestantes, sectas protestantes, que comienzan a confundir a los católicos haciendo creer de que el día consagrado a Dios sigue siendo el día sábado y no el domingo, ¿no? Apoyándose de unos preceptos dados por Dios en el Antiguo Testamento a Moisés. De esto habla el libro del Éxodo. Pero no quieren decir la otra parte de la verdad. Estas personas que son protestantes evitan mencionar la otra parte de la verdad, de que el día dedicado a Dios, el día consagrado a Dios, es el domingo, porque en ese día Cristo nuestro Señor resucitó, se resucitó a sí mismo, venciendo a la muerte y al pecado. La redención de nuestro Señor Jesucristo fue lo que abrió las puertas del cielo a la humanidad decaída por el pecado cometido por Adán y Eva, ¿no? Mayores detalles encontrarán en un video donde comento qué cosa Dios nos da para nuestra salvación. El video está en esta parte de aquí y lo puede ver, pero después de ver esta materia muy importante para usted, para su instrucción religiosa y para no caer en esa falacia de los protestantes de creer de que debemos consagrar a Dios el día sábado. Entonces, la respuesta a esta pregunta de por qué los católicos guardamos el día domingo y por qué la Iglesia hizo esa alteración de reemplazar el día sábado consagrado a Dios en el Antiguo Testamento por el día domingo. Entonces, como toda sociedad viva, la Iglesia, conducida por el Espíritu Santo, fue procediendo a esa sustitución de modo muy natural y orgánico, sensible a las necesidades. O sea, la Iglesia no es una dictadora como ciertos gobiernos impositivos, totalitarios, que dicen por decreto tal, por ley tal, los sacerdotes no pueden usar sotana o hábito, ¿no? Por tal decreto, por tal disposición del Congreso o del Ministerio de Justicia, no debemos discriminar a nadie, ni por su religión, ni por su
ni por su orientación, ya saben a qué me estoy refiriendo, y por lo tanto, todos los hombres son iguales. Todos los hombres son iguales por esencia, pero la igualdad no viene fruto del pecado que practican. ¿Me comprenden? Entonces, dice así, continuamos con esta respuesta. Habiendo nuestro Señor Jesucristo resucitado el primer día de la semana, el día siguiente al sábado, y aparecido en ese mismo día por la tarde a los discípulos reunidos en el cenáculo, y de nuevo 8 días después para confirmar en la fe al apóstol Santo Tomás, era natural que los primeros cristianos se reuniesen ese día de la semana a fin de conmemorar tan grandioso acontecimiento, o sea, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el día de la resurrección del Señor, día por lo tanto del Señor. En latín, dies Domini, de donde se originó la palabra domingo. Testigos de esa resurrección, además, estimados amigos, fueron los discípulos de Maús, por ejemplo, que nuestro Señor los acompañó al camino de Maús, ¿no? Y lo reconocieron cuando nuestro Señor Jesucristo les repartió un pan que Él bendijo antes de servirse los alimentos. Testigos de esa resurrección fue Santa María Magdalena, que fue la primera que vio a nuestro Señor resucitado. Testigos de esa resurrección también fueron los apóstoles, que lo vieron en el cenáculo ese mismo día que resucitó nuestro Señor por la tarde, como dice esta respuesta, dada por Monseñor Vilac en la revista Tesoros de la Fe. El precepto divino del Sabbat, de la ley mosaica del Antiguo Testamento, sucumbía, o sea, dejaba de tener vigencia, junto con los rituales de la ley mosaica, y la Iglesia debía emanciparse de la sinagoga, porque debemos diferenciar, usted que me está escuchando debe diferenciar dentro de la ley antigua las obligaciones morales de conciencia, como los 10 mandamientos, por ejemplo. Los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés jamás van a cambiar. Nuestro Señor, en un pasaje del Evangelio, dice: yo no he venido a cambiar la ley y los profetas, o a anularla, sino a darle mayor plenitud, mayor fuerza y vigor de cumplimiento. Esos preceptos seguirán vigentes por los siglos de los siglos, hasta el final del mundo. Lo que ha cambiado son los preceptos rituales, los preceptos circunstanciales que Dios dio a Moisés en el Antiguo Testamento, y uno de ellos es lo del día sábado. Y así, de esta manera, la Iglesia se emancipa de la sinagoga, ¿no? Ese no fue, sin embargo, desde el comienzo un procedimiento absolutamente general. Vuelvo a repetir, la Iglesia no seguía por decretos, sino por la voz del Espíritu Santo, por la voz de la gracia, por la voz de Dios, su divino fundador. Entonces, la Iglesia no es que dio un decreto supremo o un papa sucesor de San Pedro dijo: a partir de este momento, mediante esta encíclica, mediante este motu propio, mediante esta disposición, y queda decretado el domingo como día del culto consagrado a Dios. No es así. Fue poco a poco, conforme las circunstancias y la expansión de la Iglesia y la abertura de los fieles a la verdadera religión, permitía que la Iglesia pues enseñara la verdad que Dios dio, que Dios le depositó a través de la revelación. Seguimos comentando esta respuesta sobre el por qué el día consagrado a Dios es el domingo en reemplazo del sábado. Sigue a continuación. Ese no fue, sin embargo, desde el comienzo un procedimiento absolutamente general. Lo prueba el hecho de que los apóstoles y en general San Pablo continuaron frecuentando las sinagogas, donde los judíos se reunían los sábados, pero para anunciar en ellas a Jesucristo. Los apóstoles, luego de la resurrección de nuestro Señor, continuaban yendo, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, a las sinagogas. San Pedro, acompañado de San Juan o de Santiago, en fin, iban y a veces hacían milagros. Pero también aprovechaban esa ocasión de anunciar, de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor, su muerte, su pasión redentora en la cruz. Porque había que dar testimonio de la fe como nuestro Señor Jesucristo lo había ordenado.
por más que los fariseos o los escribas se juntasen para sabotear la predicación o incluso para detener a los apóstoles y azotarles, ¿no? Después de esa pena que ellos recibían, ellos con mayor fuerza, con mayor ímpetu, iban a predicar a nuestro Señor Jesucristo crucificado y a dar a conocer el testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es la base de nuestra verdadera fe. Es interesante notar, sigue esta respuesta dada por Monseñor Vilac, es interesante notar cómo muchas instituciones de la Iglesia nacieron para marcar su oposición al mundo exterior, en este caso al judaísmo hostil, o a errores que se diseminaban en sus mismos ambientes internos. El culto, por otro, un motivo por el cual la Iglesia en sus primeros siglos, en sus primeros tiempos de existencia, comenzaron a cambiar poco a poco el día domingo como día consagrado a Dios, también para purificar, en salvaguarda, quiero decir, en salvaguarda de la salud espiritual de los cristianos frente al fanatismo de los judíos recalcitrantes, que perseguían, maltrataban y hasta organizaban o provocaban persecuciones por el odio que ellos ya tenían a la Iglesia católica recién naciente. Así, solo con el paso del tiempo, la celebración del Día del Señor, el primer día de la semana, y ya no más el sábado, se fue generalizando y arraigando en la Iglesia por todas partes. Y la santificación de ese día era de tal manera concebida como una obligación de conciencia por los fieles que sólo desde el siglo IV en adelante la Iglesia vio la necesidad de prescribirla como norma eclesiástica. O sea, a partir del siglo IV la Iglesia prescribió, la Iglesia decretó el día domingo como día consagrado a Dios, pero después de un largo proceso de contemplar cómo los fieles poco a poco comenzaban a reunirse en comunidades cristianas, en lo que serían ahora las parroquias, para conmemorar el día santo, recordando la resurrección triunfante de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Por ejemplo, acá hay un hecho histórico que lo da este excelente sacerdote. En el Concilio de Elvira del año 300 se establecen consecuencias punitivas para los fieles, después de 3 ausencias a la Iglesia en día domingo. A esto siguieron otros decretos de concilios particulares, y solo en el siglo XX el Código de Derecho Canónico de 1917 compiló por primera vez esa tradición en una ley universal, hoy corporificada en el mandamiento de la Iglesia: oír misa entera los domingos y demás fiestas de precepto. Un mandamiento de la Santa Madre Iglesia, una obligación de precepto por la cual debemos ir a misa todos los domingos y días de precepto, de fiestas de guardar, como por ejemplo la fiesta del cuerpo y sangre de Cristo, el Corpus Christi, el domingo de Pascua, la Navidad, y digamos alguna otra fiesta de la Virgen, como por ejemplo el 8 de diciembre, conmemorando la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Lo cual se aplica a todos los fieles con las excepciones obvias por razones superiores o de sentido común. O sea, en qué ocasiones una persona estaría impedida de asistir al precepto dominical, a la misa de domingo, por enfermedad grave o por cuando lo decreta la autoridad eclesiástica, por esta pandemia del coronavirus, en fin, se vio por conveniente que ciertas autoridades, obispos o arzobispos, dispensaron del precepto dominical de la asistencia a misa, apenas para efectos de un contagio masivo de los fieles. Rogamos a Dios y aspiramos a que este decreto desaparezca, este decreto sea derogado de la dispensa, de la obligación del precepto, porque creemos, en honor a los acontecimientos y a la evolución de esta época, de que pues cuanto más nos acerquemos a Dios, cuanto más le pidamos a Dios y frecuentemos los sacramentos, entre ellos la Santa Comunión,
¿no? De rodillas, recibida en la boca, con unción, con total devoción, puedan salvar efectivamente a la sociedad, no solo de estas pestes como el coronavirus o el dengue u otras enfermedades, sino también de la peor peste, que es el pecado, la diseminación del espíritu de rebelión, de revolución contra Dios y su santa ley, que pueda haber una auténtica resurrección moral, de la cual nuestro Señor Jesucristo resucitado es el principio de esta recuperación moral de la sociedad. Auguramos pues que fruto de esta resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que conmemoramos todos los domingos de Pascua de todos los años, y será así hasta el final de los siglos, la sociedad también pueda resurgir, pueda resucitar, pueda haber una resurrección moral en la sociedad. Y a esto apuntan también las profecías de Nuestra Señora de Fátima, el mensaje que dio Nuestra Señora de Fátima en aquella célebre aparición en la Cobadería del 13 de julio de 1917. En pleno siglo XX, y aquí le comento algo muy coincidente entre el precepto del día consagrado a Dios, que es el domingo, conmemorando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con la Santísima Virgen de Fátima, con el mensaje que ella dio. ¿Y por qué? Porque en el siglo XX, el Código de Derecho Canónico de 1917, o sea, del mismo año en que apareció la Santísima Virgen en Fátima, promulgado por su Santidad Benedicto XV, homenajeando a su predecesor de gloriosa memoria, el Santo Padre Pío X, que organizó todas las leyes de la Iglesia, dando como resultado el Código de Derecho Canónico, que lo promulgó su sucesor, el Papa Benedicto XV, en el año 1917. Curiosamente, ese mismo año la Santísima Virgen en Fátima hace su manifestación, su aparición, durante 6 meses seguidos, en el día 13, a los 3 pastorcitos Lucía, Francisco y Jacinta, y les recuerda justamente que no ofendan más a Dios nuestro Señor. Les recuerda también la obligación de ofrecer sacrificios de reparación por los pecados con que Dios es ofendido y de súplica por la conversión de los pobres pecadores, y recordándoles también el cumplimiento de diversas obligaciones. Los 3 pastorcitos, por ejemplo, no ponían como pretexto las apariciones de la Virgen para no asistir a la misa, por ejemplo. Yo estoy seguro, escríbame usted en los comentarios del video qué le parece a usted esto que le quiero comentar. Los 3 pastorcitos y sus familias eran asiduos, iban de cualquier manera, iban sin faltar cada domingo a la misa. Se cuenta en las memorias de la hermana Lucía que ella, incluso antes de ver a la Virgen en Fátima, la mamá de Lucía la llevaba en sus brazos robustos todo el recorrido desde Aljustrel hasta la parroquia de San Antonio, que quedaba en Fátima. Entonces, y también todos los hermanos de Lucía y sus primos, Francisco y Jacinta, asistían a la misa de domingo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que hoy, con tantas vías de comunicación buenas, con las comodidades que hoy en día tenemos, pongamos incluso como pretexto de no asistir a misa una pandemia que es verdad que existe, es un virus que existe, que ha ocasionado la muerte de mucha gente, pero cuánto bien hubiera hecho a la humanidad en esos momentos de crisis de salud, el haber asistido a la Santa Misa de los días domingos, en vez de cerrar las iglesias, en vez de hacer lo contrario de lo que ordena y manda hacer la Santa Iglesia, con el precepto que dice oír misa los domingos y fiestas de guardar. Espero, estimado amigo, que haya sido de su agrado este video. Comprenda, pues, que la Santísima Virgen en Fátima nos pide fidelidad a la santa ley de Dios. Y uno de esos preceptos que se derivan del tercer mandamiento de la ley de Dios, que dice santificarás las fiestas, es justamente cumplir con el precepto dominical, en homenaje a la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que así, de esta manera, triunfó sobre la muerte y el pecado, y también dio cumplimiento a lo que estuvo señalado en los profetas,
sobre la resurrección del Hijo de Dios, que a su vez es verdadero Dios y verdadero hombre. Inscríbase, por favor, en el grupo de familias de la Alianza de Fátima. Ayúdenos a divulgar esta doctrina de la Iglesia. Ayúdenos a difundir este apostolado, inscribiéndose en la Alianza de Fátima en el link que figura debajo de la descripción de este video. También le pido por favor que se suscriba al canal Alianza de Fátima, que pueda compartir este video y pedir la bendición de Cristo nuestro Señor resucitado a través del Inmaculado Corazón de María, dándole un like a este video. Le recuerdo también una verdad consoladora: así como nuestro Señor triunfó de la muerte y del pecado, la Santísima Virgen en Fátima prometió: por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará.